Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien este jueves. Agradecidos estamos de estar juntos, aunque sea virtualmente, y de poder profundizar o compartir la palabra de Dios. La verdad es que es un privilegio que tenemos de poder estudiar la palabra de Dios, exponer la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios. Es un privilegio tener la palabra de Dios en nuestras casas y poder compartirlas de esta forma con ustedes. La verdad es que estamos viendo una serie muy linda sobre Hechos. Estos últimos capítulos que estamos viendo, el proceso que Pablo vive ya llegando a Jerusalén, como vimos en el capítulo anterior, el capítulo 23, vimos cómo Pablo se le da la oportunidad de hablar delante del concilio, se arma este tumulto con fariseos y saduceos, que sabemos que están separados entre ellos dos porque unos creen en la doctrina de la resurrección y los saduceos no creen en la doctrina de la resurrección. Y entendemos de que eso provocó que Claudio Lisias los separara para que no lo mataran a Pablo, porque lo iban a matar si se seguía armando tanto alboroto. Después vimos que había una conspiración, que se comprometieron para matarlo a Pablo. El sobrino interviene, escucha esta conspiración, habla con los romanos para que lo libren a Pablo de esa conspiración, y logra Claudio Lisias enviar con una carta de presentación o contándole todos los hechos de lo que estaba pasando con Pablo, mandarlo al gobernador Félix y que el gobernador mismo disponga de Pablo, ¿no? Entonces, hasta ahí habíamos visto el capítulo 23. Hoy vamos a ver el capítulo 24, que nos habla de la defensa que hace Pablo delante del gobernador Félix. Como dijimos, ya había llegado a Cesarea, día y medio, 2 días de viaje desde Jerusalén hasta Cesarea. En Cesarea estaba el gobernador Félix y lo dejan a Pablo, custodiado por soldados, lo dejan, pero Félix lee la carta y espera hasta que vayan los acusadores para poder tener la charla en común. Entonces vemos en el capítulo 24, versículo 1, vamos a leer los primeros 4 versículos para ver la introducción de esta acusación. Dice, el versículo 1 dice: 5 días más tarde, el sumo sacerdote Ananías descendió con algunos ancianos y con un abogado llamado Tértulo, y presentaron al gobernador sus cargos contra Pablo. Después que llamaron a Pablo, Tértulo comenzó a acusarlo, diciendo al gobernador: ya que por ti hemos obtenido mucha paz y que por providencia tuya se están llevando a cabo reformas en favor de esta nación, nosotros por todos los medios y en todas partes reconocemos esto con profunda gratitud, oh excelentísimo Félix. Pero para no importunarte más, te suplico que con tu habitual bondad, nos concedas una breve audiencia. Hasta ahí, ¿qué podemos ver? En esta introducción vemos que 5 días más tarde de que Pablo había llegado a Cesarea, llega la comitiva desde Jerusalén de el sumo sacerdote Ananías, junto a otros ancianos y a un abogado que contrataron, que se llamaba Tértulo. Evidentemente era un judío que había sido instruido en la ley romana. Entonces, con intenciones de hacer acusación a Pablo de sedición, de tumulto, de revoltoso, y en ese momento se estaba viviendo en Roma, se estaba viviendo en todos lados varias insurrecciones a las cuales tanto el gobernador como el César tenían que estar aplastando, tenían que estar usando de violencia y de crueldad para poder frenarlas. Entonces, a todo aquel que se acusaba de eso, llamaba la atención enseguida del gobernador. O sea, si
se acusaba a Pablo de un generador de tumulto y de alboroto, ya era un probable enemigo del Imperio Romano. Entonces, Tértulo se presenta delante del gobernador Félix para acusarlo a Pablo. Cuando lo traen a Pablo, empieza a hablar Tértulo y dice: ya que por ti hemos obtenido mucha paz y que por providencia tuya se están llevando a cabo reformas en favor de esta nación, nosotros por todos los medios y en todas partes reconocemos esto con profunda gratitud, oh excelentísimo Félix. Pero, para no molestarte más, o importunarte más, te suplico, con tu habitual bondad, nos concedas una breve audiencia. O sea, más adulador no podía ser. ¿Por qué? Para nada Félix era una persona que había traído paz, acá dice, obtenido mucha paz. La verdad es que había generado todo un clima de crueldad en toda Palestina, porque había aplastado una insurrección de 400 judíos que se habían querido rebelar y habían querido sacar a los romanos del templo, y él había crucificado, era perseguido por todos lados, y era muy cruel la forma en que el gobernador había podido aplastar esas rebeliones, esas insurrecciones. Entonces vemos que la forma de Tértulo, ya que parece ser que tenía muchas palabras y mucho bla bla, porque realmente no tenía fundamentos, no traía fundamentos muy firmes para poder acusarlo a Pablo. Entonces fue muy adulador, y dijo muchas cosas que no eran verdades sobre Félix, porque no se merecía ninguna de ellas, no era tan así, era muy parcial estar adulando a Félix en ese contexto, como estaban viviendo todos los judíos en la zona de Palestina y Jerusalén. Entonces, en el versículo 5, vamos a leer del 5 al 9, dice: pues hemos descubierto que este hombre es verdaderamente una plaga y que provoca disensiones entre todos los judíos por el mundo entero, y es líder de la secta de los nazarenos. Hasta trató de profanar el templo, entonces lo arrestamos y quisimos juzgarlo conforme a nuestra ley, pero interviniendo el comandante Lisias, con gran violencia lo quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que vinieran a ti. Si tú mismo lo interrogas sobre todo lo que he dicho, podrás confirmar las cosas de que lo acusamos. Los judíos se unieron también a la acusación, asegurando que efectivamente así era todo. ¿Qué vemos? Acá 3 acusaciones. Tértulo, el abogado, estaba diciendo, primero, que este hombre, muy despectivamente, no lo llama por el nombre, ni por Saulo, ni por Pablo. Este hombre es una verdadera plaga, es un alborotador, arma todo el tiempo problemas entre los judíos en el mundo entero. Habla de los judíos, pero después, al poner la palabra mundo entero, ya a eso le estaba apelando a que Félix pensara que lo que traía Pablo eran problemas en el orden civil, que era la acusación más seria que podía tener, porque los temas religiosos los podían arreglar entre los judíos, pero ya si ese problema se transformaba en algo de orden civil y había revuelta y había alboroto y rebeldía en la totalidad de los judíos para con los romanos, ya ponían otros ojos sobre Pablo, ¿no? Y era más digno de juicio. Ahora bien, no nos olvidemos que en la carta que Claudio Lisias le manda a Félix, le dijo que Saulo o Pablo era un ciudadano romano. Un ciudadano romano debería tener un juicio con evidencias, que se presenten evidencias legítimas, que realmente sea culpable, tenía que ser presentado bajo juicio, no podían tomar la vida de Pablo siendo ciudadano judío y matarlo sin ninguna razón. Entonces, la segunda acusación es la de que es líder de la secta de los nazarenos. Y la tercera acusación era de que
fue hasta el templo y lo profanó. Y entonces ellos dicen, lo arrestamos y quisimos juzgarlo conforme a nuestra ley. Nosotros lo arrestamos. Eso no es verdad. Los judíos lo que hicieron, lo agarraron y le empezaron a querer matar. Lo estaban por matar. Menos mal que entró el comandante Claudio Lisias a intervenir para que no lo mataran. Porque si fuera por los judíos, lo hubieran matado en el mismo templo. Pero interviniendo, dice en el versículo 7, el comandante Lisias con gran violencia lo quitó de nuestras manos. Esa es la forma, desde el punto de vista de los judíos, de torcer la verdad. Porque Claudio Lisias lo sacó del templo para que los judíos no lo mataran en el templo. Acá también vemos que Tértulo estaba quejándose delante del gobernador de la actitud que había tenido Claudio Lisias de sacárselo de las manos para que ellos lo juzgaran según su ley. O sea, los judíos lo juzgaran según la ley de los judíos. Mandando a sus acusadores que vinieran a ti. Si tú mismo los interrogas sobre todo lo que he dicho, podrás confirmar las cosas de que lo acusamos. Los judíos se unieron también a la acusación, asegurando que efectivamente así era todo. O sea, el Tértulo le estaba pidiendo a Félix que si tenía alguna duda le preguntara a mismo Pablo si lo que estaban diciendo de él era verdad o no. Entonces, el gobernador le da la palabra a Pablo. Y en el versículo 10 vemos, después que el gobernador le hizo una señal para que hablara, Pablo respondió. Y acá empieza la defensa de Pablo. Sabiendo que por muchos años tú has sido juez de esta nación, con gusto presento mi defensa. Puesto que tú puedes comprobar el hecho de que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén a orar. Esto no estaba nada oculto delante de los testigos que estaban ahí para acusarlo a Pablo, como de lo que podía averiguar Félix, a través de la carta que le había escrito Claudio Lisias. Lo podía comprobar. No hacía mucho tiempo estaba en Jerusalén y tampoco estaba haciendo tanto alboroto. Dice, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad misma me encontraron discutiendo con nadie o provocando un tumulto. Versículo 13, ni tampoco pueden probarte de lo que ahora me acusan. O sea, en ninguno de los lugares donde ellos lo estaban acusando a Pablo, que estaba haciendo alboroto, Pablo estuvo, porque realmente Pablo trató de pasar desapercibido desde que estuvo en Jerusalén. Había estado advertido por los hermanos de que lo estaban buscando para acusarlo, entonces él fue bastante sigiloso y el último día de la purificación se presentó al templo para llevar unas ofrendas. Pero esto admito ante ti, dice Pablo, que según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley y que está escrito en los profetas. ¿Cómo? Diciendo, yo reconozco que soy del camino, soy un seguidor de Cristo. Lo que ellos llaman esa secta, los del camino, eso sí soy. Acá esta acusación la toma como algo verdadero. Esto sí, o sea, que hice lío, que hice tumulto, que alboroto a todo el mundo, eso no. Eso lo puedes comprobar que no fue así. Ahora, me acusan de ser líder de la secta de los nazarenos. Eso sí, pero yo sirvo al Dios de nuestros padres y ahí se une a la misma creencia de los judíos, de los que lo están acusando, creyendo todo lo que es conforme a la ley y que está escrito en los profetas. ¿Cómo le servía Pablo al Señor, al Dios de sus padres? Creyéndole todo lo que había estado escrito en la ley y en los profetas. ¿Cómo le servimos nosotros también? Creyéndole a Dios. Dice, teniendo la misma esperanza en Dios que estos también abrigan, de que ciertamente habrá una resurrección, tanto de los justos como de los impíos. Los que estaban acusándolo a Pablo, muchos eran fariseos, que creían en la resurrección. Entonces Pablo hace cuenta de esto, saca de vuelta esta doctrina tan conflictiva entre los judíos para dar cuenta de que en realidad era algo, el conflicto también era algo de lo cual ellos también creían. Los que me están acusando también creen en la resurrección.
teniendo la misma esperanza en Dios que estos también abrigan, de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los impíos. No era una doctrina desconocida para los judíos. Fíjense en Daniel 12:2, vemos cómo Daniel habla en el versículo 2 del capítulo 12, dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Jesús también no ocultó esta verdad y dice en Juan capítulo 5, versículo 28 y 29, no os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Había una cierta controversia también con respecto a la resurrección, porque algunos creían que la resurrección solamente era para los justos, pero la resurrección en realidad, como dice Jesús en esos versículos que acabo de leer, también va a ser para los impíos, unos para la condenación eterna, otros para la vida eterna. Pero va a haber resurrección para todos los hombres. Eso es lo que quiso predicar todo el tiempo y sacar a la luz como testimonio Pablo, ¿no? Entonces dice: por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Por ese motivo Pablo estaba predicando y estaba testificando. Se esforzaba delante de Dios y de los hombres en tener una conciencia limpia y irreprensible delante de Dios para decir la verdad, la esperanza que tenían de la resurrección tanto de los justos como de los impíos. Y después de varios años he venido para traer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. No era el motivo por el cual él entró al templo, él llegó a Jerusalén, pero sí por ahí el motivo por el cual él estaba en el templo. Había traído ofrendas para hacer la purificación de estos hermanos que le habían pedido Jacobo y los hermanos. Haciendo lo cual me encontraron en el templo, o sea, haciendo eso me encontraron en el templo, después de haberme purificado, no con multitud ni con alboroto, pero estaban allí ciertos judíos de Asia, y que deberían haberse presentado aquí ante ti y acusarme si tuvieran algo contra mí. Y el 20 dice: o si no, que estos mismos digan qué delito encontraron cuando comparecía ante el concilio. Los que estaban ahí acusándolo a Pablo, el sumo sacerdote, Ananías, y otros ancianos que estaban ahora delante de Félix, con Tertulio, el abogado, no habían escuchado las defensas de Pablo anteriores, pero sí sabían que si el problema que habían tenido antes, o la discusión que habían tenido antes, era sobre la resurrección de los muertos, era algo que ellos ya sabían y ellos ahora cerraron la boca, no dijeron nada. A no ser que por esta sola declaración que hice en alta voz mientras estaba entre ellos, por la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy ante vosotros, le dice a Félix Pablo. Entonces Félix, conociendo con mayor exactitud acerca del camino, pospuso el fallo diciendo: cuando venga el comandante Licias decidiré vuestro caso. Y dio órdenes al centurión de que guardara a Pablo bajo custodia, pero con alguna medida de libertad, y que no impidieran a ninguno de sus amigos que lo sirvieran. O sea, que acá Félix, al darse cuenta de que esto seguía siendo un problema teológico entre los judíos, dijo: bueno, este es ciudadano romano, Pablo es ciudadano romano, no lo podemos juzgar por esto, y los judíos que lo están acusando no saben bien por qué lo están acusando, pero no tienen ni motivo para que se los entregue, para que lo maten, ni tampoco para estar preso. Entonces decide ponerlo bajo custodia con bastante libertad. Tanto es así que en Cesarea seguramente había muchos cristianos que vivían ahí después de que Dios había traído un avivamiento con el derramamiento del Espíritu Santo sobre la casa del centurión a través de la predicación de Pedro, y muchos hermanos podían visitarlo a Pablo
estando en custodia. Tenía muchas libertades. Dice que con alguna medida de libertad no impedían a ninguno de sus amigos que le sirvieran. Entonces vemos que también nos dice en un versículo anterior que Félix, conociendo con mayor exactitud acerca del camino, pospuso el fallo. No se dice nada con respecto a cuándo el comandante Lisias iba a venir a verlo, pero se ve que pasó mucho tiempo, por lo menos 2 años, y no tomaron ninguna decisión. Pero pocos días más tarde, en el versículo 24 dice, llegó Félix con Drusila su mujer. La mujer de Félix era una mujer judía. Drusila era una mujer que había tenido 2 matrimonios anteriores a Félix y ella sabía que según la ley judía, según la ley del Antiguo Testamento y de los padres, no podía casarse con un tercer marido y menos un pagano como Félix, pero ella, sabiendo que estaba en desobediencia, igualmente tenía mucho conocimiento de la historia judía y de los padres. Entonces querían escucharlo a Pablo. Entonces dice que era judía y mandó traer a Pablo y lo oyó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Mostraron mucho interés Félix con su mujer Drusila en conocer más sobre quién era Jesús. La verdad es que era una oportunidad más de poder testificar y vemos cómo él le sigue testificando fielmente. Dice, y al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix, atemorizado, dijo, vete por ahora, pero cuando tenga tiempo te mandaré llamar. Esto pasa muchas veces cuando hay personas que antes de escuchar la buena noticia no están preparados todavía para escuchar la mala noticia. Para poder entender de que hay una buena noticia de la fe en Cristo Jesús como Salvador, primero, para valorar bien las buenas nuevas, hay que entender bien cuál es la mala noticia. Que va a haber un juicio venidero y que va a haber una resurrección y una vida eterna, tanto para justos, pero una condenación para los que son impíos. Y Félix todavía no estaba preparado evidentemente, para escuchar la verdad. Entonces, de tanto en tanto lo traía a Pablo para conversar, pero cuando Pablo hablaba de la justicia de Dios, del dominio propio, o sea, de las virtudes del hombre para poder mantenerse en la verdad y ser profesante de la fe en Cristo Jesús y de la santidad que demandaba Dios, ¿no? Y del juicio venidero, del juicio que vendría después, de la resurrección futura, él no estaba preparado y dijo, cuando tenga tiempo te voy a mandar llamar para que me hables. Capaz que no existió más ese tiempo, ahí quizás Félix perdió esa oportunidad. Lo tuvo ahí a Pablo para poder presentarle el Evangelio continuamente, pero no quiso escuchar el total de la verdad. Cuando tuvo temor de su propia conciencia, seguramente Drusila también se sintió acusada de todo lo que Pablo hablaba a través de esta disertación, de esta exposición del Evangelio. Drusila había tenido 2 matrimonios, estaba casada con un romano. Seguramente ella también no le debe haber agradado mucho la conversación de Pablo. Al mismo tiempo tenía esperanza de que Pablo le diera dinero, por eso acostumbraba a llamarlo con frecuencia y conversar con él. Seguramente al haber escuchado que Pablo dijo que fue a Jerusalén con motivo de ayudar a los hermanos trayendo unas ofrendas, quizás abrigaba la esperanza de que algo o algún hermano de Cesarea de los que le servían a Pablo podía traerle alguna suma de dinero para poder sacar provecho de esta tenencia de Pablo y de la persona de Pablo en este lugar. Entonces, de vez en cuando lo traía como para entretenerse un poco, para conversar con él. Pero transcurridos 2 años, pasaron 2 años, Porcio Festo llegó como sucesor de Félix.
Y deseando hacer un favor a los judíos, Félix dejó preso a Pablo. O sea, pasados 2 años de que Drusila y Félix le permiten a Pablo tener ciertas libertades, pero están bajo custodia en Cesarea, cuando llega el reemplazo de Félix, por el tumulto que se estaba generando y por todas las contiendas que había entre los judíos y los sirios, que estaban apedreadas y estaban combatiendo cada vez más, había cada vez más insurrecciones, ya había un caos reinante. El César envía a Festo para reemplazarlo a Félix. Félix había tenido un gobierno muy cruel, muy déspota, y había mucho descontento entre los judíos. Se pensaba que cuando Félix vaya de vuelta a Roma, iba a ser condenado, y que los judíos tenían pensado ir allá para acusarlo por todas las cosas que había hecho en Palestina. Pero evidentemente, igualmente Félix tenía sus contactos en Roma y pudo ser libre de ese juicio delante del César. Lo que sí no pudo evitar es que el César lo reemplazara por Festo. Pero él, para agradar un poco a los judíos o obtener el favor de los judíos, lo dejó preso a Pablo. Ya sabemos, en Cesarea hasta que llegó Festo. Esto que vimos hoy es algo que venimos viendo hace 2 o 3 capítulos, de todas las oportunidades que Jesús le dio a Pablo para que testificara de él. Y vuelto al versículo 11 del capítulo 23, no me olvido de que Jesús se le presentó de noche a Pablo y le dijo: ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Y quiero remarcar esto que Jesús le dijo a Pablo: así como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Mi deseo es que también nosotros podamos, aprendiendo del testimonio que daba Pablo, también ser testigos de Jesús fielmente, ¿sí? Así como tenemos cada oportunidad que Dios nos da para testificar y hablar de la fe que es en Cristo Jesús a otros, a este mundo como está hoy, en el tiempo que nos toca vivir, en el contexto que nos toca vivir, que podamos ser fieles, porque Dios nos está dando oportunidades cada vez más en la situación en que está y en el contexto que estamos viviendo para testificar. Es tiempo de hablar y no de callar. Es tiempo de decir la verdad y de contar también tanto las buenas noticias como las malas noticias, porque las buenas noticias son buenas noticias cuando primeramente se sabe cuáles son las malas. Si no, no son tan buenas. Nadie entiende por qué es buena noticia, porque estábamos todos perdidos, pero la buena noticia es que Dios envió a su Hijo Jesucristo para que en Él salgamos de las tinieblas hacia la luz y podamos alcanzar esa eternidad, alcanzar la justificación delante de Dios, que nuestros pecados sean borrados, seamos limpios y andar con una conciencia limpia delante de Dios. Así que aprendamos de Pablo en esta lección que a lo largo de todas las oportunidades que tuvo, pudo testificar fielmente. Que nosotros podamos incorporar esto también. Hablar de toda la verdad, incluso para no tener la conciencia manchada, sino irreprensible, como dijo Pablo, abrigando esta esperanza que tenía él, como tanto los judíos, de una resurrección futura y de un juicio. Así que les dejo con esta reflexión de que seamos imitadores de Pablo en ser testigos fieles del Evangelio, que eso es lo que Dios nos dio y nos encomendó. En el cielo no vamos a poder predicar, no vamos a poder evangelizar. Este es el tiempo que Dios nos da para poder evangelizar. Que Dios los bendiga mucho y ahora seguramente nos vemos en el Zoom, todos juntos, para seguir, si alguien tiene alguna pregunta, seguir viendo alguna parte que no se haya entendido, o si no, para charlar un poco y confraternizar juntos. Que Dios los bendiga mucho. Nos estamos viendo el próximo jueves. Bendiciones.